Ahora le doy la palabra a José. Cuéntenos, José. Listo. Bien, entonces hace 8 días estuvimos mirando Mateo 7, 13 al 14, quienes entrarán por la puerta angosta. Mirábamos una palabra que dice antinomia. ¿Antinomia o antinomía? Antinomia. Antinomia. Eso fue hace 15, pero siga porque todo eso no es el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Siga. O sea, hace 8 días empezamos hablando del resumen de hace 15. Entonces seguramente usted está por eso diciendo que hace 8 días hablamos, pero era el resumen. Pero siga que exactamente eso fue lo que hablamos el lunes. Bueno, listo. Dios elige a las personas que serán salvas, mirábamos, y el hombre tiene responsabilidad en sus decisiones. Entonces eso, antinomia, es como dos verdades que se encuentran, pero al parecer se contradicen un poco. Entonces, eso era antinomía. La puerta estrecha miramos que es Cristo y es por quien es que podemos entrar a la vida eterna. ¿Sí? O sea, la gracia. Miramos, estábamos hablando, creo que hace 8 días, ¿no fue lo de los profetas también? Ahora sí, entonces ya caí en la cuenta. Sí, señor, eso. Después de hacer ese resumen de la puerta estrecha y demás, que fue el tema de hace 15, Sí, hace 8 hablamos de los falsos profetas. eso. Entonces, bueno, miramos estudiamos lo que significaba profeta, que era mensajero que recibían un mensaje del Señor y se lo transmitían al pueblo. La labor del profeta, que estábamos también escudriñando esa parte, o mensajero. Sí, los apóstoles del Señor transmitieron el evangelio y hay otro punto que es, o sea, es lo que acabo de decir, es la labor del profeta. Y el otro punto era el don de profecía, que es el Señor cuando revela sucesos que pasaron o habrán de pasar, ¿sí? También hablamos de que ya no se tenía que profetizar una nueva doctrina porque toda la doctrina está escrita, ya está dada por el Espíritu Santo, por el Señor. Entonces mirábamos que de pronto el don de profecía que ahora por el cual el Señor también dirige su iglesia y habla, es cuando, digamos, habla acerca de sucesos, ¿sí? Sucesos que le pueden pasar o le pueden pasar, no, le van a pasar a alguien, a una persona o, sí, a una persona como tal. Los profetas del Nuevo Testamento los vimos también que no dan una nueva doctrina, bueno, eso es lo que acaba de decir, sino que hablan para orientar a los hermanos o a otras personas basados en la palabra, que es el don de profecía. Fuimos a primera de Juan 4, del 2 al 3, y nos hablaba la palabra de probar los espíritus, de no creer a todo lo que nos digan o profeticen. Hay que como que pasar por el filtro de la palabra, como que no, hay que pasar, hoy estoy hablando como, hay que pasar por el filtro de la palabra, toda esa palabra que nos profeticen. Fuimos también después a Jeremías 14:14 y allí miramos acerca de los falsos profetas que aseguraban tener un mensaje de Dios, pero lo que decían era para satisfacer sus deseos. Y pues hacían algunos hermanos, hablaban acerca de ciertos, creo que Saulo hizo referencia a Cash Luna y algo así. Después fuimos a Santiago 4:4, que nos hablaba de lo que dice un falso profeta. Un profeta falso nos dirá que amemos o busquemos las cosas del mundo o que busquemos cosas, o sea, sí, corotos, mejor dicho. No al Señor, sino corotos. Y hasta ahí. Muy buen resumen. Le doy la palabra a la Chela. Gracias, José. Hola amigos. Ay, es que se me cortó un poquito de lo que dijo José, entonces no sé si repita algo de lo que él dijo y un pedacito.
pero entonces quería resaltar, bueno, del resumen de hace 15 días, pues algo que me gustó mucho que el Bessie decía acerca de la puerta angosta, en donde dice que, en donde mencionabas que se podría asimilar a una vida crucificada, que uno estaba maniatado y no podía hacer nada. Eso es como, o por sus propias fuerzas no podría hacer nada. Y bueno, y de lo que vimos en sí hace 8 días, pues lo que mencionaba José en primera Juan 4:2, era, bueno, más bien, eh, como que hablábamos de cómo identificar a los falsos profetas. Entonces hablábamos en primera de Juan 4:2 que un falso profeta no confiesa que Cristo vino y que es el Hijo de Dios. O sea, esa es una señal de que es un profeta real, es que confiesa que Cristo vino y que es el Hijo de Dios, que se pueden identificar por la forma en que se comportan, según Mateo 7:16, porque se arrepienten, porque, bueno, muestran frutos dignos de arrepentimiento en Mateo 3:8. Y otra cosa que apunté de que tomé nota ese día es que cuando el mensaje que nos dan está a medias, se podría escudriñar a la luz de las escrituras y por sus frutos. Si es que el mensaje se está dando a medias convenientemente o simplemente pues es el mensaje que quiere dar en ese momento. Y ya. Gracias, Chelita. Bueno, muy buenos resúmenes. Y hoy vamos a continuar entonces en lo que dice Mateo capítulo 7, los versículos siguientes. Yo creo que de host puedo compartir. Voy a intentar compartirla para leer todos ahí. Voy a leer la traducción viviente y otra versión. Nueva traducción viviente. Ya. Y la de las Américas. Entonces, me imagino que ahí ven, ¿sí? De pronto muy pequeño, pero bueno, ahí les estoy compartiendo. Bueno, Pero íbamos uno puede acercarlo uno mismo. Hacer zoom. Bueno. Entonces, leo desde el 15 que lo hablamos hace 8 días y hoy arrancamos desde el 21 al 23. Esta de la izquierda es la versión de la nueva traducción viviente. Entonces, desde el 15, que fue lo anterior, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce buenos frutos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera en que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones, que es más o menos lo que ahorita en el resumen nos hablaban José y la Chela. El enfoque no solamente en lo que aparenta ser una persona, porque acá claramente fuimos advertidos por el Señor de que todos ellos van a parecer no lobos, sino van a parecer ovejas. Y luego continúa diciendo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y la versión de la Biblia de las Américas, por variar, dice lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad.
el Señor sigue el hilo conductor que ha venido diciendo desde el tema de la puerta angosta y la puerta ancha, el camino angosto, el camino ancho. Y luego dice, bueno, para ese camino angosto, tengan cuidado de los falsos profetas que van a tratar de que entran es por el camino ancho. Y siempre en la entrada, en la puerta estrecha que es difícil de encontrar, afuera antes de entrar vamos a encontrar profetas falsos que van a tratar de que nosotros llevemos una vida que no sea una vida de una verdadera fe, de una fe genuina, como dice Pablo en sus cartas a Timoteo, una fe sin fingimiento, una fe piadosa. Esa es la puerta angosta, la fe piadosa, la fe sin fingimiento. Y entonces advierte acerca de los falsos profetas, nos dice cómo identificarlos, y luego dice que no solamente los profetas, sino los falsos profetas, sino los falsos profetas junto con muchas personas que entran por la puerta ancha, por el camino ancho, pensando que entraron por la puerta angosta. Ese grupo de personas, tanto falsos profetas como aquellos que no entraron por la puerta angosta, pero están convencidos de que sí entraron, van a tener un diálogo con el Señor bastante fuerte. El diálogo, él lo narra y dice, va a haber, y bueno, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el cielo, sino que aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Y dice que el día del juicio, y da una fecha específica de cuándo va a suceder ese diálogo, el día del juicio es un día en el que esas personas que pensaron entrar o pensaron haber entrado por la puerta angosta, se van a decepcionar y van a recibir como castigo, pues, si es en el juicio, pues irán al infierno. Y es una situación muy diciente, muy tajante, porque una cosa es que alguien diga, yo no creo en Cristo, yo no creo en ninguna religión, yo soy ateo, o yo abiertamente soy anticristiano, etcétera, etcétera, que pase su vida haciendo eso. Y pues todos conocemos personas así que se niegan a la fe, pero que de una u otra manera son consistentes con lo que creen. Ni se niegan a creer en la fe, y su vida pues es una vida inmoral, llena de conductas pecaminosas, pero como no son cristianos, dicen pues a mí no me afecta eso porque yo no creo eso. Eso dicen esas personas. Es distinto a esas personas que cuando llegue el juicio se digan, juema chica, yo no creí y si era cierto que había Dios, si era cierto que Jesús murió por mí para el perdón de mis pecados y ya es demasiado tarde. Lamento no haber creído, pero digamos que en toda su vida no vivió engañado, ¿sí? O sea, sí vivió engañado respecto a la existencia de Dios, etcétera, pero no se autoengañó, ¿sí? Vivió engañado porque no conoció la luz, pero no se autoengañó. En cambio, el grupo de personas que está diciendo acá el Señor Jesús no es ese grupo de personas que no cree. Él está hablando específicamente de personas que le llaman a él Señor, Señor. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y pues un ateo no va a llamar a Jesús Señor, Señor. Un ateo simplemente dice que Señor ni que nada, yo no creo en Jesús. Entonces, está hablando acá específicamente a cristianos, está hablando específicamente de un grupo de cristianos a los cuales, o los cuales se van a dar cuenta de que, no de que existía Dios porque ya creían en eso, sino de que nunca fueron verdaderos creyentes. Y entonces uno, cuando lee un texto como esos, uno dice, pucha, qué fuerte ese tema. Y uno, la mente de todos seguramente se vaya hacia otras personas. Dice, uy, si yo veo que tal persona le puede pasar eso. Pero la pregunta es, ¿nosotros no seremos acaso de ese grupo de personas? O sea, creo que este texto va a ser una confrontación fuerte hacia nosotros mismos. Porque lo que está diciendo el texto es personas que se engañaron a sí mismas durante toda su vida. E incluso fueron tan cristianos que dice el texto que en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, en el nombre de Jesús hicieron milagros,
y en el nombre de Jesús profetizaron. Y la respuesta va a ser, nunca los conocí. O sea, ustedes no son cristianos. Pero alguien que haya dicho todas esas cosas en el nombre de Jesús, que ya vamos a ver qué implicaciones tiene eso en nuestra vida cotidiana, en el mundo en el que vivimos hoy, son personas que claramente van a vivir en un autoengaño hasta el día del juicio. Le doy la palabra al Pollo. Bueno, gracias. Estaba también, digamos, pensando en el resumen que estaba haciendo José y estaba haciendo Lady Marian y estaba haciendo su merced. Que su merced daba un ejemplo que me pareció muy bacano y me llama la atención y es de fácil recordación porque hablaba su merced acerca de cuando uno va al centro a San Victorino que está lleno de gente y todo el mundo lo jala, venga, que acá es, acá es, acá es. Y usted decía que ellos están por fuera de la puerta estrecha, o sea, están cerca de la puerta estrecha, pero es como cuando usted está pasando así por Transmilenio o por una multitud y todos lo están jalando y le están diciendo, no, es que yo tengo acá la verdad, yo tengo acá esto, y lo comienzan a jalar a uno y, y pues uno, si uno, Jesús le decía a sus discípulos, tienen que ser también astutos como serpientes valientes, dice la canción de Rescate, y si estás buscándole, estás buscándome a mí, pero el tema es que esas personas, eh, y cuando uno le habla a personas que no conocen acerca de Dios, o cuando uno intenta predicarle a gente o evangelizarlos, mucha gente toma como referencia a esos falsos maestros. Como no sé si lo mencionaron hace 8 días de Cash Luna, el tema por ahí escuché que José hablaba, y la gente siempre que uno les habla de Cristo o del Evangelio o pues acerca de eso, la gente siempre va a sacar esos falsos maestros como argumento para decir, no quiero saber nada acerca de ese Dios porque mire esto, esto y esto. Y siempre la gente va a tener ese argumento y esa excusa, ¿no? Obviamente, pues creo que es Romanos que dice que pues no van a tener ninguna excusa porque pues Dios, eh, ayúdenme ahí porque se me fue la paloma, pero quería decir eso, ¿no? Como que me pareció bacano que ellos están ahí antes de la puerta estrecha, como tratando de, oiga, no entre a esa puerta, y mucha gente está ahí también con ese argumento que es grande y sólido de decir, no, es que mire esos cristianos, inclusive tocó el tema de la política, pero mucha gente ahorita está viendo con lo que está pasando en los partidos políticos cristianos, mucha gente sí los ve, mire, esos son iguales, eso todos se tapan con la misma cobijada, etcétera, etcétera. Gracias por la oportunidad. Sí, de hecho, una de las cosas que estudiábamos era en Segunda de Pedro. Cuando habla de los falsos maestros, dice exactamente eso. Dice que por causa de esos se habla mal de la fe. Por causa de muchos de ellos se habla mal de la fe. Y es algo con lo que vamos a tener que vivir siempre. Y pues tenemos la obligación primero pues de nosotros ser la contraparte de ese evangelio falso que ellos promueven. Nosotros, digamos, tenemos que, como creyentes, esforzarnos por mostrar a otros el verdadero evangelio a través de nuestra vida y a través del diálogo personal con otras personas. Uy, eso sonó como triple redundante, diálogo personal con personas. A través de la predicación podemos hacer eso también. Yo creo que algo que es una manía que ha marcado como el mundo cristiano es el hecho de que en muchas ocasiones no se predica el evangelio claro y sencillo de la palabra, sino que hay una manía de predicar acerca de la organización o el conjunto de
de doctrinas o de dogmas que el círculo religioso en el que estoy profesa, en lugar de predicar el evangelio. Es una manía y sé que es difícil de quitar porque durante muchos años yo les he contado que me entrenaron para invitar personas con el evangelismo no al evangelio, sino a una organización. Ay, mira que esto es muy chévere, que te invito a un concierto de rock, no sé qué, en vez de en ese momento predicar el evangelio y que la música además sea un adorno de lo que ya las personas están viviendo en el evangelio. Y esa manía todavía queda. ¿Por qué la referencio? Porque nos puede pasar, de hecho creo que sí pasa, que voy a poner de ejemplo nosotros mismos en Bresca, que en algún momento tendamos a predicarles a otras personas y en lugar de enfatizarnos y enfocarnos en lo que dice la palabra, empecemos a decir cosas como, no, pero acá en Bresca tal cosa, acá en Bresca otra cosa. Es que acá sí somos tal o aquí no somos de tal cosa, porque estamos tratando de vender una institución y creo que esa conducta es una de las más usadas por los falsos profetas. Es una de las cosas que usan los falsos profetas y además hacen que las personas vivan en un engaño. Porque cuando yo no predico el evangelio, sino predico una institución, voy a exagerar el ejemplo. No he escuchado esta conversación nunca, pero voy a asumir que se puede dar algún día. Y es, te invito a Bresca porque es que en Bresca, mira, somos locos. Tenemos drelos, tenemos pelos rojos, crestas, tenemos peinados locos, somos locos, los cristianos locos. Entonces la gente va a decir, bueno, pues yo voy allá porque eso severo parche se las oyan, chévere, y vienen y se emocionan, pero si nunca esa persona recibe el evangelio, esa persona va a creer que es cristiana. Esa persona va a creer que es cristiana porque está unida a otros cristianos, entonces va a decir, uy, severo este parche, tienen tatuajes, tienen un estilo rockero, tienen una banda, etcétera, etcétera. Entonces, qué severo parche. Pero si nunca esa persona es confrontada contra su pecado, será seguramente una de las personas que dirán, pero yo toda la vida fui cristiano. Y cuando llegue el día del juicio, el Señor les dirá, nunca lo conocí. Así la persona incluso se involucre profundamente en las actividades religiosas. Si esa persona que estoy poniendo el ejemplo hipotético persiste en la asistencia al grupo de Bresca, porque pues le gusta el parche y toda la nota, va a llegar el momento en el que va a tener la posibilidad de servir incluso. Entonces va a Candelaria, por ejemplo, y nos ayuda con las actividades con los niños. Y de pronto, si tiene algún talento en la música o canta bien, entonces algún día le toca dirigir la alabanza. O si es un buen orador, de pronto un día le toca dar una clase o dirigir una tertulia o predicar en una reunión, etcétera, etcétera. Y aún así, no ser cristiano. Entonces, ese es el peligro, porque claro, ya hablamos hace 8 días de los falsos maestros. Hablamos de los que descaradamente usan el evangelio para sus propios beneficios y que enseñan a la gente a buscar cosas que el mundo ofrece, no que Dios ofrece. Pero llega el punto en el que acá este grupo de personas ya el Señor no se está refiriendo solamente a falsos maestros, se está refiriendo a toda esa cantidad de personas, miles y miles de personas que a lo largo de la historia van a pensar que están siguiendo a Jesús y realmente no lo están haciendo. Están siguiendo un sistema religioso. Y ya voy a hablar de algunas características de eso. Le doy la palabra a Nana y luego seguimos. No se escucha nada. Ahora sí, Ahora sí. listo. No, solamente quería decir dos cosas. El versículo que dijo el pollo, ayúdenme, está en Romanos 1:20. Esta versión, voy a leer esta versión. Hay una que dice, bueno, la NTV. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo,
Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y frente a lo que estás diciendo, me acordé de Segunda de Pedro, que estaba yo estudiándola el otro día, y dice él ¿qué versículo es? Bueno, dice Pedro que este evangelio se manifestará en los últimos días. Y entonces ahí una de las explicaciones que había era esa que tú dices, porque muchos llegarán al tribunal del Señor y ahí el Señor les dirá que no los conoce, porque pues muchos están en las iglesias sirviendo, incluso predicando, y no han conocido aún al Señor. Entonces a eso se refería esa partecita. Era eso, Saulito. Gracias, Nana. Hay un texto en Santiago capítulo 2, del 14 hasta el 19 voy a leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, o sea, alguno profesa igual que el ejemplo de los que dice el Señor Jesús en Mateo 7. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras. Tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y la respuesta es, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces creer, yo identifico, no sé si ustedes identifiquen más, yo identifico en este fragmento de Mateo 7, que estamos estudiando el día de hoy, dos cosas que provocan ese autoengaño de las personas que creen que son cristianas y no lo son. Y cuando decimos eso tenemos que todos empezar a pensar desde nosotros mismos, porque obviamente ninguno de las personas que va a llegar a ese momento delante de Jesús y se van a encontrar con que realmente nunca se convirtieron, que realmente nunca creyeron, que nunca fueron salvos, nunca dudaron de su salvación. O sea, nunca jamás en la vida dudaron porque si hubieran dudado tal vez se hubieran indagado, hubieran dicho, ¿será que yo soy verdaderamente salvo? Yo quiero aprender más y encontrar en la palabra una base sólida para la certeza de la salvación. No quiere decir que si alguien es verdadero creyente y no tiene una certeza profunda de su salvación, que eso puede pasar, ya no sea salvo, ¿no? No quiere decir eso. También hay personas que son salvas, que son verdaderos creyentes, y que tal vez lleguen a viejitos o mueran sin la seguridad de que lo eran, pero su conducta y la entrega y su corazón al Señor sí determinaban claramente que eran personas que realmente eran creyentes. Entonces yo identifico dos cosas. La primera es todo el tema de cuando dicen Señor, Señor. Lo dice dos veces el capítulo de Mateo 7. En el versículo 21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor. Y el 22 dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor. Entonces, ¿qué significa Señor, Señor? Ustedes no sé si alguna vez escucharon que en la cultura hebrea cuando alguien repite algo es porque le da, no es que sea tatareto, no es que fue James el que se acercó al Señor y, Señor. No fue James. Es que cuando los hebreos querían resaltar la importancia o darle preeminencia a algo, repetían. El mismo Señor lo usaba cuando decía, de cierto os digo. De cierto os digo, es póngame, pero muchísima atención porque esto es muy, muy importante. Cuando alguien repetía el nombre de otra persona, es porque quería hacer un diálogo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jackie, apaga el micrófono. Ya la muteo. Ya te muteé, amiga, ya tranquilo.
Entonces, cuando alguien quería resaltar algo muy importante o tener un diálogo muy cercano con alguien, repetía. Entonces, el Señor Jesús en el ejemplo que da hipotético, dice, Señor, Señor, van a decir. Y ese Señor, Señor, ¿qué creen que es? Como para charlar un ratico, ¿qué creen que significa ese Señor, Señor en la vida de cualquier persona que lo dijera? Como algo mecánico, algo ¿no? Como, como por dárselas ahí haciendo show. No creo, no creo. Dice, tiene la palabra Sandrita. Perdón. Estás muteada, amiga. Tienes que desmutearte. Ya, es como reconocer la autoridad que esa persona tiene sobre uno. En este caso, Dios, ¿cierto? Señor, Señor. Muy bien, Sandra. Ahí vamos como identificando eso. Aquellos que dicen Señor, Señor, es porque tienen a Dios y a Jesús en una estima muy alta, ¿no? Dicen, él es Dios, o sea. Le doy la palabra a Jimena, no sea que lo que va a decir lo repita. Yo digo que es como clamor, como pedir algo desesperadamente. Y Juli dice otra cosa. ¿Vieron mi manito negra primero? Está muy bacana. Mano negra. Yo digo que ese señor, señor, es como indignación, pero como con esa confianza, indignación, como señor, señor, como que éramos amiguis y qué pasó, o sea, lo siento así, ¿no? Pues no, vea que el texto no da esa indicación. El texto dice, no todo el que me llama Señor, Señor entra al reino. Y dice, el día del juicio muchos me dirán Señor, Señor. Y luego sí empiezan, la parte que dijo el pollo sí se parece más a lo siguiente. Profetizamos en tu nombre, a lamparear ahí toda la nota. Eso sí se parece más a lo que dijo el pollo. Pero la parte de Señor, Señor, sobre todo por lo que la repite, está indicando algo como muy importante para ellos. Le doy la palabra a Gabo y a Nat. Hola amigos, yo pienso, y no sé si ustedes han visto de pronto, en muchas películas se ve eso, cuando muestran en un ámbito militar, cuando entendió la orden, señor, sí señor, no es que se le olvide que es el señor o que sí, pero hace como la afirmación de respeto y le otorga como la autoridad y la superioridad de quien está recibiendo la orden o a quien se está dirigiendo. Entonces cuando le dice señor, sí señor, señor, no señor, como que es darle la afirmación de la posición de que estás recibiendo la orden de un superior. Pienso yo que es como la connotación que hay ahí. Y en cuanto a lo que estábamos hablando ahorita, devolviendo 5 minutitos, hay un conferencista que dice que hay solamente 2 razones porque las personas no han llegado a Dios. La primera razón es porque jamás se han reunido o jamás han visto o jamás han hablado con un cristiano. Esa es la razón por la que no son cristianos. Y la segunda razón es porque han visto o han hablado o conocen a un cristiano. Entonces, a veces como que nuestro testimonio tristemente no es el mejor. Pero en cuanto a la connotación de eso, pienso que es como otorgarle superioridad, decirle señor, sí señor, señor, no señor, como mostrar la superioridad que tiene quien está hablando o a quien se está dirigiendo en ese momento. Gracias, Gabotas. Va por ese lado. Va muy similar la cultura hebrea a ese respeto militar que dice José. Sandrita En está ese sentido, la cultura... En ese sentido, la cultura hebrea nos dice que ese texto está indicando el sistema de creencias, porque ellos estaban creyendo que el Señor, o sea, ese grupo de personas cree que el Señor es Dios, que es el Hijo de Dios, que es muy importante, que realmente es Dios, o sea, que Jesús era Dios. Ese grupo de personas no cree superficialmente que Jesús es Dios, porque de hecho
Y es algo que es bueno, ¿no? O sea, todos nosotros para poder ser verdaderos creyentes, pues tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios. Entonces, ese sistema de creencias es lo primero que puede ocasionar el autoengaño, porque creer que Jesús es Dios no significa creer que Jesús es mi Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Sí se entiende la diferencia? Creer que Dios es soberano, que Dios es el Dios dueño de la creación, el creador del universo, el soberano sobre todo, es distinto a creer que ese Dios es soberano sobre mi vida, es el creador mío, es el dueño mío, que yo me debo a él, es muy diferente. Entonces, creer que Dios, o la creencia en Dios, que es necesaria para una verdadera conversión, no es lo único que debe tener un creyente verdadero. Porque muchos falsos creyentes, que serán aquellos que van a ir a ese diálogo con el Señor, son creyentes que creyeron en Dios. Son personas que dijeron, efectivamente Dios es el Señor, y las iglesias cristianas están llenas de personas así, de personas que de hecho van a la iglesia cada semana, asisten a la iglesia, se involucran ministerialmente en la iglesia porque creen que existe Dios y que Dios es real, y que creen que el Señor Jesús vino a la tierra, que murió por nosotros, creen todo eso. La diferencia es que no creen que ese Jesús sea el Señor de su vida. ¿Hasta ahí vamos claros? Hasta ahí vamos claros, digamos, de esa primera connotación de Señor. Lo primero que puede producir autoengaño en la vida de un falso creyente es que cree en muchas cosas de lo que la Biblia enseña verdaderamente, pero no cree en todo. No cree, sino cree solo en ese pedazo, en el pedazo que le provoca incluso emociones. Porque definitivamente, cuando alguien se entrega a un sistema de creencias, de dogmas y demás, es alguien que va a experimentar emociones, va a experimentar ahí cómo estuvo de bonita la reunión hoy. Uy, el Señor hoy yo sentí que me tocó. Incluso pueden afirmar ese tipo de cosas porque van a gustar del don del Espíritu, como dice Hebreos, van a experimentar de alguna u otra manera el estar metidos en ese ambiente en el que se mueve el Señor. Y luego la segunda cosa que creo se identifica claramente en ese texto es lo que sigue después de decir Señor, Señor. El Señor, Señor nos dice un montón, nos dice que no son personas incrédulas, que son personas que creen en el Señor, que incluso han desarrollado toda su vida en un ministerio. Eso puede pasar, que duraron 30 años en una iglesia, que fueron incluso predicadores o pastores. Eso dice el texto. Señor, Señor es un sistema de creencias profundas en Dios, pero no creyendo que ese Dios es el Dios de su vida, sino que ese Dios es Dios y ya. Lo segundo es, en este texto de Mateo, después de decir Señor, Señor, dice una serie de cosas. Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces lo segundo que creo provoca el autoengaño, ¿sí se entiende a qué me refiero cuando digo autoengaño? Las personas que hablábamos hace un rato que van a durar toda su vida creyendo que son cristianos, pero que en el juicio se van a encontrar con que no. Eso es un autoengaño. Y van a estar convencidos toda la vida de que lo fueron. Entonces la segunda cosa que yo identifico que provoca ese autoengaño es el hecho de ver las manifestaciones de Dios en su vida de una u otra manera que son producidas por la misericordia misma de Dios, no por la relación íntima de esa persona con Dios. Y la Biblia es clara en ese aspecto. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Hace salir el sol sobre justos y pecadores. O sea, Dios derrama de su gracia, de su amor, de su misericordia sobre el hombre en general. El que no cree en Dios disfruta del aire que Dios creó. El que no cree en Dios disfruta de familias, tienen hijos, no son estériles, todos los que creen. O sea, imagínense que el que no crea en Dios no pueda respirar, no pueda tener hijos,
no pueda disfrutar del sol, no pueda, pues sería una tierra muy extraña, ¿no? Pero Dios derrama de sus bendiciones sobre, hasta el más impío recibe bendiciones, muchas bendiciones de Dios. Cuanto más alguien que se la pasa metido con otros creyentes, con personas que son creyentes. Entonces, por eso va a haber manifestaciones incluso superiores, como decir, profeticé en su nombre. Y claro, vimos que profetizar era dar un mensaje. Y habrán muchas personas autoengañadas, falsos creyentes, que incluso predicarán. Profetizar es predicar, ¿no? Eso fue lo que dijimos. Profetizar es dar un mensaje. Y habrá muchos falsos creyentes autoengañados que tendrán la oportunidad de darle un mensaje de Dios a otros. Ay, vea que la Biblia dice esto, vea que la Biblia dice lo otro. Incluso podrán predicar. Luego dice que no solo profetizaron en su nombre, sino que expulsaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Y claro, cuando en el nombre de Jesús se realizan ciertas actividades, la autoridad y la presencia de Jesús, pues va a liberar personas, así el medio que vaya a usar sea un falso creyente. No hay problema con eso. El Señor está diciendo, no hay que darle una dimensión a ese tipo de cosas muy alta, o sea, que alguien libere o que digamos que pueda realizar manifestaciones evidentes del poder de Jesús, no significa que esa persona sea cristiana. Y eso provoca mucho autoengaño, porque si yo soy una persona que frecuento la iglesia, que creo en Dios, y adicional a eso, digo, yo oré un día por una familia que estaba necesitada y el Señor les trajo el milagro, por ejemplo, ¿sí? O había un niño que tenía problemas de salud y oramos por él y el Señor lo sanó. Eso aún va a afianzar más el autoengaño en la persona, porque va a sentirse supremamente espiritual. Va a sentirse que es, mejor dicho, la vaca sagrada. Y lo último que dice como manifestaciones es, hicimos muchos milagros en tu nombre, que tiene que ver exactamente con lo mismo. Ver de manera misericordiosa la mano de Dios en su vida, a través incluso de milagros, y entonces eso afianza mucho más el autoengaño. Entonces, yo veo esas dos cosas en el texto. Primero, el sistema de creencias que yo digo tener, y yo digo, es que yo creo es en el Señor, y estoy convencido de que estoy creyendo en la fe verdadera. Y por otro lado, las manifestaciones de gracia del Señor en la vida mía o en alrededor mío, que me hacen creer que yo sí estoy realmente reconociendo al Señor Jesús en mi vida. Eso pasa mucho. Estos días hablaba con unos amigos que están como en un retiro ahí de varias semanas, y ellos se han enfrentado a ciertas conductas de ese estilo con otros creyentes en los que están allá, con los que están reunidos, y hablé con ellos un par de temas de estos y les conté parte de lo que yo viví alguna vez cuando me introdujeron a un autoengaño, cuando de alguna u otra manera me dijeron en una iglesia, es que Jesús lo ama, y yo digo, pues chévere, ¿quién no va a querer que lo amen a uno? Jesús lo ama y quiere lo mejor para su vida. Pues yo también quiero lo mejor para mi vida, pues trato hecho. Pase al frente. Entonces pasa uno al frente y le dicen a uno, repita conmigo esta oración. Y yo repetí como un loro y dicen, listo, usted repitió, ya dijo las palabras mágicas, usted es cristiano. Y a partir de ahí yo viví una vida de autoengaño, porque yo empecé a creer que era cristiano y empecé a aprender más de las doctrinas que veía que otros sabían. Y como sabía más de esas doctrinas y ya había hecho las palabras mágicas, que la Biblia a propósito no dice por ningún lado nada que tenga que ver con la oración que llaman la oración del penitente o la oración del pecador. La Biblia no dice por ningún lado que alguien para ser cristiano tenga que repetir una oración o decir unas palabras mágicas. La Biblia dice que hay que creer en el Señor Jesús y arrepentirse de la vida pecaminosa. Y arrepentimiento es lo que hemos hablado una y otra vez, homologueo, es decir, yo estoy en concordancia con lo que la palabra dice acerca del pecado y yo me divorcio de ese pecado y ahora yo vivo no bajo mi propia opinión, sino bajo los parámetros de lo que la palabra dice que debo hacer. Pero eso no era lo que explicaban en aquel entonces.
Entonces, durante muchos años llevé una vida de autoengaño. Yo era inmoral, tenía conductas inmorales en mi vida cotidiana, era pecador a todas luces, de manera descarada. Ahorita aclaramos lo de pecado. De manera descarada me entregaba a mis propios placeres, pero como iba a la iglesia cada fin de semana y me habían introducido en ese autoengaño, entonces yo decía, yo soy cristiano. Y en ese autoengaño experimenté cosas chéveres de parte de Dios, pues por supuesto. Vi milagros, experimenté la presencia del Espíritu Santo, lo experimenté y vi cómo el Señor liberaba a personas, lo vi también, pero vivía yo una vida de autoengaño, porque me habían introducido a un evangelio donde nunca me expresaron el evangelio que la Biblia sí nombra, el evangelio de arrepentimiento. Gracias a Dios, años después pude comprender lo que la palabra realmente decía, y ahí me entregué realmente a una vida de obediencia a Cristo. Y la aclaración que quiero hacer ya antes de darle la palabra a Nana, que está levantando la mano, es cuando digo que pecador no significa que el cristiano verdadero no peque. Significa que el cristiano verdadero batalla contra el pecado, contra su naturaleza de pecado. Que alguno se preguntará de pronto en esta tertulia, ¿cómo diferencio yo eso, no? ¿Cómo diferencio si yo estoy autoengañándome, yo estoy pecando? Entonces la diferencia es que el autoengaño utiliza la fe para justificar o para echar la culpa a otra cosa diferente a su propia naturaleza de la vida de pecado que lleva. Mientras que el que es verdadero creyente, el que ha conocido las palabras de Jesús verdaderamente, es una persona que lucha contra esa naturaleza. No significa que no peque. Todos los que son verdaderos creyentes en determinado momento van a meter la pata y van a pecar producto de esa lucha que hay entre su naturaleza carnal y el espíritu. Todos lo vamos a hacer. La diferencia está en cómo se aborda esa situación, cómo se está abordando el verdadero creyente, a diferencia del que lleva autoengaño. El que tiene autoengaño lo que va a hacer es tratar de ocultar la vuelta, lo que va a hacer es tratar de decir, aquí no pasó nada, yo sigo yendo normal porque sé que desde que yo cumpla en la iglesia, desde que yo siga haciendo las cosas en la iglesia, no pasa nada, yo puedo seguir llevando mi vida pecaminosa, tener en un terrible manejo mi vida, mi hogar, mi casa, etc. Así es aclaración. Y pues bueno, le doy la palabra a Nana, y al que quiera opinar, pues levanta la mano o ahorita su micrófono si nadie lo ha hecho. Pues Saulito, estaba pensando también que muchas personas hemos dicho, es que yo amo a Jesús, ¿sí? Y entonces justamente hoy estaba estudiando Juan 14, y en relación a lo que tú estás diciendo, dice Juan 14, Juan 14 habla está Jesús con sus apóstoles y está diciéndoles que él va a partir y que va a pedir al Padre para que sea enviado el Espíritu Santo, y Tomás le hace unas preguntas y Jesús le dice, pues el que ha visto al Padre, al que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él les dará a otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y el 23 dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Quería compartir eso para reforzar esto que estás diciendo, Saulito. Gracias. Gracias, Nana. Tienes la palabra el pollo. Bueno, tengo también aquí, no sé si también, pues lo voy a leer igual. Está en Mateo capítulo 25, el verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. En- Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén y amén. Y ahí es cuando el pollo dice que dice el pollo, que la Biblia se explica sola. Pero sí, O con eso. voy a decir ahí algo. Voy a decir algo mientras Saulito hace ruido de juguito. Em, en muchas iglesias, como que se ve que, que se tiene más en cuenta como el hombre de Dios y el profeta y el salmista y todo ese carreta del ungido y el, mejor dicho, el que hace las sanidades y el que así. Y, y creo que la iglesia tienes que preocuparse es por eso, por hacer, eh, vivir vivir así, practicando esas cosas, ¿no? Ayudándole a los hermanos más pequeños, a los más necesitados. Ahí Jesús como que deja muy claro lo que se debe hacer, ¿no? Ir a visitar a la gente en las cárceles, a los que están enfermos. Pues está súper claro en la Biblia y por eso la Biblia es tan clara y se explica sola. Muy bien, pollo. Bueno, ya le Saulito, decía una sinopsis. quisiera hacer una réplica de lo que dijo el pollito. Es que el pollito decía que todo este rollo espera, de los apóstoles y los títulos y toda esta cuestión. Y yo creo que yo he sido un ferviente luchador de que la grandeza debe ser solo para Cristo y el Señor es el que debe resplandecer en la iglesia. Pero le hago esta réplica al pollo porque el pollo dijo, y esto de los superungidos y de los títulos, pues la verdad es que aunque nosotros entendemos de que la gloria solo le pertenece a Cristo, ciertamente el Señor fue el que estableció esas asignaciones. Y nosotros, si menospreciáramos las asignaciones que Dios le da a cada uno, menospreciaríamos el Evangelio, porque el Evangelio fue establecido también con una serie de oficios y dentro de esos oficios llamamientos. Segundo, porque el apóstol Pablo deja claro y dice, honra al que honra. Entonces, si dijéramos, vamos a menospreciar esos títulos y todo eso, pues estaríamos menospreciando el Evangelio que nos establece
claramente honrar que honra, donde el Evangelio dice, el Señor estableció a unos como profetas, a otros como apóstoles, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Entonces, ¿por qué le hago esta réplica al pollo? Porque si no se escucha con el detenimiento y el conocimiento de la palabra, muchos aquí pueden llegar a considerar pollo que se puede menospreciar el llamamiento que Dios da. Y no me importa si usted es pastor, y no me importa si usted es evangelista, y no me importa si usted es maestro, aquí me importa solo Cristo. Y eso fácilmente es lo que uno, si no tiene mucho conocimiento de la palabra, va a terminar haciendo. Entonces, para que entendamos que sí, con toda certeza, la parte en la que estoy de acuerdo con el pollo es debemos concentrarnos en servir al Señor, pero no podemos asumir una actitud de menosprecio a las asignaciones y a los nombramientos que el Espíritu de Dios, por el Evangelio de Cristo, le da a la iglesia. Ok. Creo que Nana dejó la mano levantada. ¿O vas a opinar algo? ¿No? Ok. Ya, para ir aterrizando un poco más, le quiero hacer una pregunta a Aldo. Porque creo que este tipo de conducta, digamos, ya la clasificamos un poco. Sabemos que hay muchas personas que están autoengañadas y que llegarán a la presencia del Señor en el juicio y se llevarán la sorpresa de que realmente no son creyentes. Entonces, como decía hace un rato, cuando empecé el tema, usualmente uno tiende a pensar, uy, sí, tenaz al que le pase eso, pero yo no soy esa persona, yo no puedo estar autoengañado. Y eso van a pensar muchos de los autoengañados. Entonces la pregunta, Aldo, es, ¿conoce personas de su congregación a la que usted pastorea que están autoengañadas? ¿Conoce Sí, personas claro, que claro. realmente y que ellos creen que son verdaderos y genuinos y auténticos creyentes? En esta congregación Sí, que usted claro, pastorea, sí, sucede sí, eso. claro. Sí. Sin decirnos nombres, puede decirnos como las No, digan características, hombres, digan las características de esas personas, porque de eso Las es lo que iniciales tenemos al que, menos. Pero ya de eso Jonathan ya tenemos. se reveló porque estaba ya Si echándose es la bendición. gordito, bajito, barbudo, alto, delgado, negro, Porque blanco. claro, tenemos que empezar a identificar qué es lo que está diferenciando un verdadero Aldito, yo te creyente quiero mucho. del que Aldito, está en eres el mejor autoengaño. pastor. Te quiero mucho. Yo, lo primero es que yo acepté algo en mi vida ministerial y fue lo que la Biblia dice. La Biblia me dice a mí, el trigo y la cizaña van a crecer juntos al demás. Entonces eso me quitó mucha frustración al enfrentarme al hecho de que habían personas dentro de la iglesia que efectivamente conocen los códigos del lenguaje del cristianismo y saben relacionarse con cristianos, pero cada vez se han hecho más hábiles en su pecado y cada vez se han argumentado más. Creo que lo que hace a una persona condenada es el hecho mismo, no de que peque, sino el hecho mismo de que se excuse y se argumente para seguir en la práctica de su pecado. Porque yo sé que todos los que están aquí pecamos, seríamos mentirosos al decir que estamos ausentes de errores y de pecados, teniendo en cuenta que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace ya le es contado por pecado. Pero hay una realidad en el verdadero cristiano, y es que el verdadero cristiano no quiere eludir la verdad del evangelio para buscar una puerta trasera y fugarse para seguir practicando su pecado. Pero cuando uno... Porque el contexto es distinto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quién estaba hablando? ¿Luis? José. José, José. Sí. El chavo. Entonces, Lorena, entonces, Lorena, José Luis. entonces, si ustedes me preguntan por qué una persona sé que ha venido a condenación y se está autoengañando, porque la persona valida los argumentos del mundo para seguir en la práctica de su pecado.
y considera que los argumentos del mundo se pueden poner en una balanza, aunque no lo describa ni lo entienda así, pone en la balanza de su corazón, que es su mente, sus argumentos, y los pone en el mismo peso de lo que Dios dice. En mayor peso, diría yo. Los pone en el mismo peso, pero se inclina hacia validar lo que él piensa. Y cuando una persona hace eso, pues definitivamente le pasa lo que dice la Biblia en Hebreos. Si nosotros, habiendo sido lavados con la sangre de Cristo, seguimos pecando, ya no queda más sacrificio por nuestro pecado, porque tenemos por inmunda la sangre con la que hemos sido lavados. Ya solo nos queda una enorme expectación de juicio que ha de destruir a los adversarios, dice la palabra. Entonces, que si conozco gente así en la iglesia, sí, sí, claro. ¿Se atrevería a dar un porcentaje de cuántas aproximadamente, de acuerdo a su criterio, ¿no? ¿Cuántas personas de sus asistentes, qué porcentaje, el 10%, el 20%, el 50%, viven en autoengaño? Un aproximado de lo que usted cree que puede ser. Yo creo que más o menos el 30% de la gente que va a Casabresca está viviendo en un autoengaño. Muchos creen que son cristianos porque van un domingo. Muchos creen que son cristianas porque cuando la presencia de Dios se mueve, lloran. Otros creen que son verdaderos cristianos porque dicen que la Biblia es verdadera, pero la palabra de Dios no hace parte de el manual que legisla, que ordena, que corrige, al cual le agachan la cabeza y le dicen, yo me humillo porque la Biblia es verdadera. No sienten la tristeza que la Biblia declara en una revelación del Espíritu Santo a Pablo, donde dice, porque hay una tristeza que produce Dios y provoca un gran deseo de arrepentimiento y un deseo imperante por abandonarse en Dios y darle la espalda al pecado. No, gente que uno la ve que lo sigue haciendo y asiste y todo. Y yo un día, les soy sincero a todos ustedes, le dije al Señor, Señor, yo quisiera decirle a esta gente que se vaya, que se vaya. Y el Señor me recordó eso que hacía años me había enseñado, porque ya lo había vivido antes. Me dijo, es que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. La gracia deja que todo el mundo escuche al demás. La gracia deja que las personas oigan el mensaje de salvación. Tu tarea es orar para que Dios conceda se arrepientan. Entonces he aprendido que sí, hay gente que solo nos va a escuchar, pero no va a obedecer a Cristo. Lo que sí me voy a enterar es de que cada vez pecan con más habilidad, de que cada vez el pecado les pasa una factura con más evidencias, porque eso no se puede ocultar, de que cada vez para ellos hay una excusa para no hacer lo que el Señor les ordena, no lo que un pastor ordena, no, el pastor debe leer la Biblia y exponerla, y el líder o la persona que esté, en este caso Saulo hace la tertulia y él mira qué dice la Escritura, ¿no? Mientras él sea fiel a eso, delante del Señor, será un obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. Ahora le toca el otro palazo a Saulo y a mí me toca el otro palazo y le toca ese palazo al Pollo y le toca a Ruth y le toca a Johnny y le toca a todos los que se paran delante de sus hermanos. Porque si los que nos paramos delante de nuestros hermanos no entendemos que la escritura está puesta es para incomodarnos, pues definitivamente la palabra del Señor produce una declaración bárbara y es, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque mayor condenación acarrean para sus vidas. Pero centrándome en la pregunta que me hiciste, amigo, sí, y a veces la verdad, humanamente le digo, eso me hace llorar a veces. A veces le digo a Dios, Señor, ten misericordia. Señor, como lo hiciste conmigo, como me dejaste llegar a conocerte porque yo me burlaba del Evangelio. Por favor, Señor. A veces eso me pone a gemir delante de Dios, parceros. Porque es doloroso, ¿no? Es feo ver a una persona a la que humanamente sabes que Dios ama y te da amor por la persona.
pero la persona no puede valorar a Cristo. No la puede valorar en ese Dios mío, qué duro es. De hecho, fue benevolente el 30%, porque el texto de Mateo 7 dice, en el día del juicio, muchos me dirán. Y si el mismo Señor Jesús dice muchos, es muchísimo. Me acuerdo que una conferencia por allá que una vez dio Paul Washer, iniciaba, no sé si lo aplaudieron al principio o algo así, dijo, no aplaudan porque lo que les voy a decir no les va a gustar. Y dijo, la mayoría de los que está acá, escuchándome en esta tarde, va a ir al infierno. Así empezó, así saludó el man. Y ahí para adelante pues empezó a explicarles por qué él estaba diciéndoles eso y el falso evangelio que estaban viviendo. Le doy la palabra a Mano Negra Julián. Yo pensé que estaba levantando la mano confesándose. Algo así, algo así. Saulito, ¿será que una como verdadera acción de un verdadero creyente? Sé que el ejemplo es del Antiguo Testamento, pero cuando Dios habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no era porque fuese perfecto, ¿no? Porque el hombre le embarró mucho, pero dijo, tenía la actitud que mencionó Aldito, y es de reconocer su pecado y arrepentirse de él y retirarse de él lo que más podía. Sin embargo, pues volvía a fallar porque su condición humana, pero no lo hacía por demostrarle a alguien humano que que tenía que cambiar porque era rey, y pues si a él le placía hacer locuras, pues era el rey. Pero aún así, dice Marcos Vidal que David es un adelantado a su tiempo, que viviendo en la ley sentía la gracia. Y su actitud era de humillación ante Dios por su pecado, ¿sí? Y yo creo que es uno de los síntomas de una persona que, bueno, vagamente puedo decir que tiene una relación con el Señor, porque muchos hacen artimañas para hacer lo malo. Y no sé, Nanita la vez pasada me comentaba de una apologeta que falleció, que era un gran apologeta, una gran persona en su ámbito, pero cuando el loquito falleció, pues se le descubrieron 1000 escándalos, ¿sí? 1000 cosas que, oh my God, ¿sí? La verdad no recuerdo, si ustedes saben quién es, pues me lo recordarán, pero pues ahí como que se cumple lo que... David Jeremiah, David Zacaraya. Creo que es... Rabí algo, Rabí Zacaraya. Ya le digo el nombre, ya sé quién es. Entonces se cumple, o sea, no es que... Sí, amigos, el Rabí Zacarías. El hombre era un apologeta y pues nunca lo escuché, pero cuando Nanita y Aldo me comentaron de él, pues tenía un buen argumento, una buena oratoria, una buena hoja de vida. Entonces se puede decir, en tu nombre hicimos milagros, hicimos 1000 cosas, o sea, el hombre hizo 1000 cosas, y pueda que en su retórica, en su discurso, nunca dijo una herejía. Fuese bastante acertado, pero su conducta hizo que camuflara su pecado, no se arrepintiera de él, porque me parecería muy normal que una persona fallara y pecara, pero nunca, o sea, lo tapó de tal manera que cuando falleció, pues se le descubrieron los 1000 escándalos. Entonces yo digo, pues Dios mío, pues ojalá que ese hombre antes de morir se haya arrepentido realmente para no condenarse, pero esas dos balanzas me confrontan, ¿no? La actitud de David, de una persona que no confesó su pecado, al man lo descubrieron, pero aún así él se arrepintió y se trató de alejar por misericordia del Señor, pero se alejó, y es una persona que estuvo conforme como a su condición, ¿no? A su condición humana. Y está la otra cara, pues, de este hombre que, una persona muy influenciable, muy influenciadora, ¿sí? Pero pues con una conducta que al final es lo que el Señor está diciendo. Ve, yo quiero, ya que están en nuevo modo réplicas,
quiero dar una réplica ahí como no sé si Saulito pueda de pronto edificarnos en una parte ahí, que digamos, pues es una pregunta que también me surge porque no sé, no tengo, digamos, pero digamos, dice Juli, perdóneme si lo malinterpreto, pero pues estamos construyendo conocimiento. Dice su merced, de pronto Rabí Zacarías estaba en pecado y el hombre dijo, antes de morirse, me voy a arrepentir y ¡pum! Mágicamente, o no mágicamente, no, se salva. Entonces esa es mi pregunta. Obviamente, perdóneme que así el giro a la izquierda tan feo y el frenazo ahí, pero creo que pues no sé, mi posición es esa, ¿no? De pronto la salvación no depende de que el hombre en ese momento se arrepienta, sino pues que el Señor como que obviamente es el que la salvación depende del Señor, o sea, no es que, ay, yo voy a entonces aquí a programarme para pecar hasta que tenga 80 años y cuando tenga 80 me va a arrepentir, porque esa es la de muchos, ¿no? La de muchos de que hablo de muchas personas a las que yo les he hablado del Señor y dicen, no, pues todo bien, yo voy a hacer esa, ¿no? Voy a vivir mis 80 años, mi vida al máximo y ya después cuando esté viejito me va a arrepentir y esa es la de muchos. Entonces, pues Yo no creo sé ahí que, cómo yo entrar. creo que Juli lo dice como desde el pesar que le da que un hombre tan reconocido vaya al infierno. O sea, tan reconocido y tan útil para la apologética y demás, vaya al infierno. Le dice como qué pesar que se haya, le dije, no, ojalá se haya arrepentido en último momento. Ahora, si yo creo que le preguntamos a Juli, a todos los que estamos acá, yo creo que ninguno cree que el man se haya arrepentido, porque pasa muy poco. Ahora, cuando hablamos de los asuntos de Dios, cualquier cosa puede pasar. O sea, el Señor puede orar, pues claro, pues Él puede hacer lo que quiera. Pero en los ejemplos bíblicos y en la vida, en el relato histórico de la iglesia y en lo que vemos en nuestros días, yo creo que eso prácticamente nunca pasa. O sea, ni en la palabra lo veo. Alguien citará al ladrón en la cruz, pero el ladrón de la cruz al lado de la cruz se acababa de convertir, se estaba convirtiendo y murió. No fue que se burló del evangelio durante un montón de años y en el último instante se arrepintió. No fue así. Yo creo que en ese caso es tan poco probable, no diría que imposible porque no hay cosas imposibles para el Señor y en su soberanía Él puede orar como quiera, pero yo veo que alguien que persiste en una conducta de ese estilo durante tanto tiempo, no veo por qué tendría un arrepentimiento genuino al borde de la muerte. Es más, yo pienso que el miedo a la muerte lo haría aún más tratar de como de correr como para convencerse y convencer a otros de que él no ha pecado cuando sí lo ha hecho. Pues Saulito tocaría ver, recordar cuánto tiempo, digamos, si eso es como cuánto tiempo tuvo para agonizar o si de una se murió infartado y ya, porque por ejemplo Friedrich Nietzsche, lo que leímos fue que él en los últimos días de su vida, después de haber hecho todo lo que ha hecho y dicho todo lo que ha dicho, pues recibió al Señor, lo cual pues tocaría ver eso, si hay esa oportunidad. Ahora, respecto a muertes repentinas, de que en el último minuto me acordé de lo que me contó Juli el día que ¿cómo es que se llama eso? El ascensor se le descolgó. Entonces él estaba llevando los pedidos allá en el edificio de Angus y se le descolgó el ascensor como unos 8 pisos, Juli. Bueno, fueron hartos, pero lo que sí me acuerdo es que él dice fue una vaina de ya, o sea, y él hacía esa reflexión. Nana, yo pensaba en esa gente que dice, en el último minuto me arrepiento, y es que en el último momento no tiene tiempo para pensar en nada, sino sencillamente ya, le llegó la muerte y ya, entonces no puede pensar uno nada, sino llegó. Dice Lady Marian que murió de cáncer de médula. Entonces, pues, existe la posibilidad, pues como dices tú, pues, no sé, de repente, ¿no?
¿Quién sabe? Claro, o sea, nunca uno puede decir, cuando se trata de cosas que puede hacer Dios, uno no puede decir que algo no puede hacerlo, puede hacer todo lo que quiere. Pero yo creo que la probabilidad es muy baja. Incluso existe la óptica de quien dirá, el cáncer puede ser parte de la disciplina del Señor y su muerte también, porque hay un texto en la Biblia que nos indica que la disciplina de Dios puede ser tan fuerte, está en 1 Corintios capítulo 5, que dice, el tal se ha entregado a Satanás a fin de que su cuerpo sea destruido, pero su alma se salve el día del juicio. O sea, puede que incluso la disciplina de parte de Dios a un verdadero hijo lo lleve a incluso quitarle la vida. Yo iba a hacer un paréntesis ahora que lo dices, que nombraste lo de Nietzsche. Yo creo que eso es un mito urbano. Ustedes, digamos, ¿qué bibliografía tienen al respecto o dónde lo aprendieron? Porque todo, pues en la universidad cuando yo me tocó leer a Nietzsche y se me ha olvidado siempre hacerle la pregunta, perdón hacerla así como tan en vivo en la tertulia, pero yo lo que leí alguna vez es que la hermana de Nietzsche, en su agonía, la nena usó toda la obra de Nietzsche para enriquecerse. Y el man, o sea, el man desde que tuvo un episodio como de un colapso cerebral, cuando estaban golpeando un caballo, el man, el man quedó ahí ya postrado en cama y nunca más reaccionó como para arrepentirse. Y lo que yo estuve leyendo es, digamos que la hermana vendió esa idea para hacer más negocio. Pero entonces yo quería verificar si eso que alguna vez yo leí, porque no he encontrado bibliografía que diga realmente está documentado que Nietzsche ¿Se volvió arrepintió, ¿no? cristiano? Se volvió cristiano, o sea, yo no lo he No. escuchado y quería preguntar. Perdón por salirme del tema. Dicen lo mismo de Albert Einstein. De muchos también, de De muchos, Darwin. sí. Ya que Pues lo yo no sé. mencionas, voy a consultar porque sí lo leímos hace tiempo sobre las publicaciones y porque el papá de Friedrich Nietzsche era cristiano. Creo incluso que era un pastor. Pero Sí. voy a revisarlo, voy a consultarlo. Él ¿Dónde fue que lo vimos? Él tenía familia cristiana y de hecho era una de las razones por las cuales era tan anticristiano también, como una especie de mal testimonio que recibió ahí. Pero averíguate si sí fue que se convirtió o si fue un asunto de prensa que creó la hermana, porque la hermana es la que se vuelve millonaria con la obra de Nietzsche, ni siquiera el mismo Nietzsche, sino la hermana Sí. coge Vamos a vende revisar. y volviendo al tema, entonces, todo se dio por el ejemplo que pone Juli entre estas dos personas, y creo que ahí hay una primera característica identificada, bueno, tal vez segunda, de alguien que podemos aplicar, ¿no?, a nuestra vida y decir, yo soy una persona que vive en autoengaño o realmente yo he entregado mi vida al Señor en arrepentimiento. Y esa característica entonces es la manera, que ya lo nombró Aldo también, la manera en que se afronta una situación en la que se peca. Si queremos saber más de qué hizo David, pues el Salmo 51 dice detalladamente lo que el hombre sintió. El tipo quería morirse por haberle fallado al Señor. Y tal cual cambió su conducta y se arrepintió, o sea, y guardó luto y se quería morir ese man por haber fallado al Señor. Así de fuerte fue el hecho de haber sido confrontado. Ahora, David no fue que se acostó a Betsabé y al otro día se arrepintió. Es posible que él haya mantenido esa relación durante más de un año incluso, hasta que Natán viene y lo confronta. Y a pesar de esa dureza de corazón, de ese lapso de tiempo, cuando encuentra la confrontación y la exhortación, no la evade, no la evade de ninguna manera, sino dice, yo soy ese hombre como el que Natán le ha dicho de la oveja y demás. Y creo que esa es una primera característica. ¿Qué hacemos cuando metemos la pata? ¿Tratamos de ocultarlo o lo afrontamos? Y voy a poner un ejemplo muy tonto. Supongamos que vamos todos a la casa de Aldo. Si usted por casualidad en la casa de Aldo rompe un vaso
mentiras, le raya el carro. Usted le rayó el carro a alguien. Y usted sabe que eso fue, eso mejor dicho, es delicado. Ahí va a haber, se calentó, diría el Bompita, qué calor. La Entonces, Harley, papá. La Harley. eso, rayó la Harley. Excomulgado. Le rompe un espejo a la Harley. No, Algo digamos así. sí, accidentalmente usted pasó y rayó la Harley. Y usted se dio cuenta que lo hizo, ¿sí? ¿Cuál es su reacción natural? Usted va y dice, vea, Aldito, qué pena, estaba acá y pues ocurrió este accidente. O usted trata de disimular, nadie se dio cuenta y dejemos así sanos que desde que nadie me haya visto, todo bien. ¿Cuál es la actitud que usted tomaría en ese escenario, sí? O en la casa de cualquier hermano. Yo pongo la de Aldo porque sabemos que Aldo es delicado con su pintura, pero supongamos cualquier casa. El Chelo, vamos a la casa del Chelo y alguien le parte una patica al dron, ¿sí? Le partió la patica al dron. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Le diría a Chelo, le partí la pata al dron. Nada, porque igual no funciona. Bueno, supongamos que lo usara, supongamos. Pero supongamos que lo hubiera Que le usado. compró las pilas, supongamos que le compró las Supongamos que le pilas. compró las pilas. Y pasa eso. Pongo esos ejemplos bobos porque esos ejemplos yo sé que a usted y a mí nos han pasado. Y yo sé que usted sabe, y yo sé que usted sabe si ocultaría la vuelta o no. Ahora, si eso es con una bobada de un artefacto que sí pueda que valga mucho, lo que sea, ¿cómo podemos también trasladar ese ejemplo a la vida espiritual? Usted sabe que metió la pata y que pecó. ¿Qué hace usted cuando peca? Es un David que se arrepiente y dice, me duele hasta la muerte haberle fallado al Señor. Ciertamente el Señor tiene razón en que yo soy pecador. O usted dice, bueno, la otra no pecó. Y esta como nadie se dio cuenta, entonces dejamos así. Abro debate, diría el pollo. Bueno, No tiene que confesarnos qué haría. Pero, la sí. naturaleza, la naturaleza del ser humano busca ocultar la vuelta, ¿sí? Es decir, por naturaleza, uno busca cómo tapar y cómo salirse ahí del tamal. Pero vemos en la palabra del Señor y cuando el domingo estudiábamos que el Señor pues no le ha dado uno un espíritu de cobardía. Entonces, cuando pues uno debería el poder confesar y teniendo en cuenta que también acuñándolo con la palabra del Señor, que quien confiesa su pecado alcanzará misericordia. Pero sin embargo, la naturaleza que nos lleva, eso a uno es a cometerla y a uno a mirar a ver quién sí lo vio y quién no lo vio y uno esconder el tamal. Esa es la naturaleza de uno. De hecho, ¿cuántas personas no alcanzamos a construir un castillo de mentiras por cubrir por cubrir un tamal o por cubrir algo que estaba mal? O sea, uno alcanzó a armar un castillo de mentiras muy brutal, precisamente intentando ocultar eso o hacerse uno el que no lo hizo y toda la nota. Sin embargo, vemos que al Señor le gusta la honestidad y él precisamente está buscando es que nosotros confesemos ese pecado, que nosotros seamos conscientes de que, de que la cometimos. Fin de mi intervención. Gracias, Mompi. Sigue el pollo y luego Juli. Bueno, pues acá encontré, obviamente creo que también, perdónenme sin ánimo a ser malinterpretado, pero es lo que dice la Biblia y nosotros hacemos totalmente lo contrario. Dice aquí el versículo 16 de Santiago 5, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, pues lo que pienso es que tenemos que empezar a hacer realmente como iglesia, estar pendientes los unos de los otros, orando los unos por los otros y preguntándonos, que no sea como la muletilla, como nos enseña el Vito siempre, como estamos en la iglesia y hermanito, Dios lo bendiga y se va cada uno a su casa y ya, sino que pues aquí tenemos que estar confesando las ofensas los unos a los otros, orando los unos por los otros, estando pendientes. Me llama mucho la atención cuando dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces creo que como iglesia estamos llamados a eso, o sea, la iglesia tiene que ser más unida, más cuerpo de Cristo, más mostrar el amor más, ¿sí? Estar todos pendientes y no taparnos las cosas, ¿no? No, que yo voy y le parto el ala al dron hacia Lady, le piedra, pero es un ejemplo bueno, o sea, ¿qué nos manda la Biblia y qué estamos haciendo nosotros? Esa es la reflexión que dejo ahí. Gracias, Pollo. Va Juli. Pues amigos, como saben, yo soy el amo y señor de la distracción. Entonces, a mí me ha pasado unas cosas que no sé, ahora, ¿cómo le digo? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y tengo una, bueno, tengo muchas, ¿no? Tengo una muy reciente que yo dije, ay, ahora, ¿cómo le digo? Que estábamos le estaba ayudando a mi suegro a terminar unos muebles de Saulo. Entonces, mi suegro me está diciendo, mire, tiene que perforar, ya está todo con fórmica, o sea, todo está ya laminado, y solo era poner unas manijas. Y entonces ese era el cuadro y las manijas tenían que ir acá, no acá. Y mi suegro, mire, ponga esto acá, y yo por adentro ya estaba. Entonces, no, perforé todo feliz el otro costado. Y ya está todo laminado, ya bailas. Cuando yo veo las puertas, yo, ay, la embarré, ¿qué hago? Y por allá escuchaba a mis suegros decir, no, ya por fin, ya terminamos, sí, yo estoy cansado, ya, solo falta que Juli le termine de poner las manijas y nos bajamos. Ay, sí, Mauro, no, yo ya también estoy cansado, vamos y vemos una película, algo, ay, sí, qué rico. Y todos estaban hablando de lo felices de terminar el trabajo, y yo, ay, maldita sea, ¿qué hago? Entonces, primero pensé en botarme del tercer piso. Dije, no, eso no es viable. Segundo, dije, ¿cómo tapo esto? Y me quedé mucho tiempo y lo que hice, Mompita, es verdad. Comencé a crear como una escena donde yo no fuera el culpable. Pero lleno bailas acá, me toca hablar. Entonces yo, don Mauro, es que lo necesito. Y el suyo todo feliz. ¿Qué pasó, chino? Yo, ¿usted está feliz? Sí, sí, sí. Porque Dios lo ama, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó? Es que luego, pues, pasó algo, pero todo tiene solución. Fresco, todo tiene solución. Usted tiene más material, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo, ¿es que se acuerda de los huequitos? Y le comenté todo. Y me hizo una cara de, ay, lo quiero matar, pero no lo puedo matar, ¿sí?
¿qué hago? Y yo lo miré con esa cara que siempre hago cuando la embarro, que es una cara de menso. Y él me dijo, ok, no, toca, y lo fue más duro, toca repetir la puerta, toca repetir la puerta, toca repetir la puerta. Ni siquiera dijo, no, se pueden tapar los huequitos, no, toca repetir la puerta. Me dice, Chino, usted sabe cómo es Saulo, ve esos huecos, los devuelve, bailas, toca repetir la puerta. Olga, toca repetir la puerta, toca repetir la puerta, toca repetir la puerta. En el estado de Y Facebook, Gabriel, toca repetir la mi puerta. cuñado, ¿qué pasó? No, que Julián se tiró los huecos, toca repetir la puerta. Ya no más. Y me tocó repetir la puerta, ¿sí? Pero ya no pasó nada más. Y yo creo que una de las circunstancias es que no hay, solo el pensar de lo que vaya a pasar, uno se crea como lo que va a pasar, que es peor, uno es muy fatalista. No, acá me van a matar, me van a decir esto. Pero la reacción de él, pues sí, o sea, gracias a Dios tenía todavía material y pues me tocó hacer la puerta con los huequitos que eran, no, los huequitos los hizo él. Me dijo, no, yo hago con los huequitos. Pero, pero el reconocer mi error me hizo, o sea, me hizo pasar el ridículo del ridículo. Bueno, he hecho muchos ridículos, pero me dio mucha pena. Pero hubo una solución para esos huequitos, ¿sí? Y yo creo que así es Tocó como el repetir Señor la hace puerta. No, no me dejó repetir la puerta, la hizo. Dijo, acá no me voy a arriesgar. Pero a lo que voy es que en ese pensamiento de aceptar mi pecado, el Señor en su infinito amor, pues lo edifica a uno para transformar su vida. Pero yo creo que el error es creer que va a ser algo malo o perder el prestigio y no reconocerlo. Y yo creo que eso pasa muchas veces en uno. El no reconocer algo por pena al que irán, por pena al puesto que yo estoy. Y desafortunadamente muchos líderes y muchas personas reconocidas tapan su error, se olvidan que Dios es un Dios de amor, de misericordia, y confabula, o sea, hacen un camuflaje completo de sus sinvergüencerías y desafortunadamente si no hay confesión, pues no, tampoco hay no hay un tratamiento para eso, porque no se habla de sus luchas. Y yo creo que ese es el declive que habla, que se habla con las personas que dijeron ser creyentes, hicieron milagros y todo, pero nunca reconocieron su fallo. Correcto. Otra característica, por allá se ha nombrado varias veces, y es la importancia que se le da a la obediencia de la palabra por encima de mis propias opiniones. Y eso se pone en práctica. Aldo decía, el que está en autoengaño equipara su propia opinión con la palabra de Dios y finalmente se decanta por la suya. Eso se pone en práctica, y la manera de saber y de evaluarnos respecto a este asunto para saber si somos personas que estamos en un autoengaño o no, es que las decisiones que tomamos en nuestra vida van en concordancia a lo que pensamos nosotros que es bueno y que es malo, o va en concordancia a lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Les doy un ejemplo. Decisiones como la administración de las finanzas, que es un tema tal vez que le cuesta a muchas personas llevar a cabo. Porque de una u otra manera, la palabra dice unos principios que ya hemos, digamos que estudiado un montón de veces, acerca del dar generosamente, acerca de separar de acuerdo a lo que ha sido, de lo que ha sido, separar una ofrenda de acuerdo a cómo ha sido prosperado y demás. Pero muchos pueden equiparar esas enseñanzas bíblicas con, por ejemplo, sus propias opiniones y decir, no, pero es que yo preciso, me llegó una platica, preciso, me está yendo bien y tengo que comprar esto y esto y esto, preciso, me está yendo bien y yo ya he quedado de hacer tal cosa, o es que, ¿sí me hago entender? O sea, se pone, o hace rato yo quiero comprar esto, o una cosa o la otra.
es que yo me metí a este proyecto o me metí a este otro, y entonces no me alcanza para obedecer lo que la palabra dice. Yo sé que en ese caso no se puede hablar de generalidades, cada persona tiene como unas condiciones muy particulares en las que prácticamente cada mes van cambiando. Pero sí sé que en la mente de quien se autoengaña siempre existirán esos argumentos. Puse el ejemplo de las finanzas porque sé que una de las áreas donde más le cuesta al creyente ser obediente es en esa área. Sé que es una de las áreas porque claro, usted se puede meter con la vida completa de las personas, pero si se le mete en el bolsillo, ya la gente dice, uy, deje quieto ahí, ya ahí sí no es lo que diga yo, sino lo que yo digo. Entonces pongo ese ejemplo porque es uno de los más complejos de resolver. Pero podemos poner cualquier otro ejemplo, como por ejemplo los solteros, el correcto proceso bíblico que existe para escoger a su esposa y cómo es complicado para muchos de ellos, no digo nombres, dijo el pollo, no digo nombres, es complicado para muchos de ellos poder equiparar o poder sujetarse al Dios de la Biblia y no a sus propios pensamientos o a sus propios deseos. Y yo creo que en la medida en que todos nosotros evaluemos esas cosas en nuestra vida, podremos determinar si realmente simplemente creemos en Dios, creemos que que Jesús es el Señor, o si creemos que Jesús es mi Señor, que como dije al inicio hay una enorme diferencia. Entonces la pregunta que ya para finalizar deberíamos hacernos todos es esa. ¿Creemos que Jesús es el Señor o creemos que Jesucristo es mi Señor? Y cada uno pues debería responder eso. Ya creo que por la hora vamos finalizando la tertulia de hoy. Si alguien tiene opiniones, preguntas o lo que sea, este es el momento. Levante su mano y hágalas. Y si no, le voy dando espacio a Aldo o a Nana para que finalicen. No, ninguno. Todo el mundo súper bien. No hay dudas. Ok. Entonces. Yo creo que súper confrontados. A mí, la verdad, ese tema de llegar y no, pase, usted no está ahí, yo hice unas. A mí, digamos que yo creo que es un tema que me hace, y no sé si es bueno para el cristiano confrontarse y preguntarse si su vida está bien. Porque a veces me pasa a mí, no sé si a ustedes, que me siento en un confort de creer que ya está todo listo, está todo bien, ¿sí? Y cuando pasa una discusión o pasa alguna confusión y veo cómo me desestabilizó, como si fuera un neófito en la fe, yo entonces las cosas no están tan bien. Y tú haces esa pregunta y por fe yo sé que soy salvo, pero digo, ¿será que me falta más humillación? ¿Será que todavía hay algo de orgullo en mi forma de ser que me hace creer que yo estoy bien y los que están mal? Porque lo que tú dijiste es verdad, cuando comenzamos a leer, yo pensé en otras personas menos en mí. Yo, tenaz. Yo ya, qué tonto porque no, esa no es la postura de una persona que depende del Señor. Si comenzamos con las bienaventuranzas, donde la primera bienaventuranza son los pobres, ¿sí? Y es la acción que yo debería tener siempre. Y estoy pensando es que el otro debería escuchar esto. O sea, que es caro. Entonces, realmente me queda la confrontación de decirle al Señor que tenga misericordia de mí, que si en algo tengo que mejorar o reconocer, pues que me ayude, porque la verdad no soy perfecto, de paso soy muy torpe para muchas cosas. Ese autoexamen es saludable porque quien se autoengaña, yo creo que lo hace muy poco. Creo que casi no piensa en que pueda estar equivocado. Casi no piensa en que
en que su fe no sea genuina, sino que todo el tiempo está convencido de que así lo es. Y no está mal examinar eso, porque resulta que pasa algo muy chévere, y es que si la fe es genuina, puede sufrir uno y otro y otro y otro escrutinio, tanto de nosotros como de los demás. Cuando hay una fe auténtica, no se debe ni siquiera defender, porque se defiende sola. Entonces no importa que uno mismo sea autocrítico, de hecho es saludable. Y ahorita que decía Julián una cosa, yo tengo fe, se me olvidó decir algo, y es, hay gente que se autoengaña porque tiene fe en que tiene fe. ¿Me hago entender? No estoy diciendo que Juli sea esa persona, sino que me recordó ese caso. Una cosa es creer que soy salvo por la fe en Cristo, y eso me hace hacer de Cristo el Señor de mi vida. Y otra cosa es tener fe en que yo tengo fe, y creer que la fe en que tengo fe me salva. Porque la gente dice, yo tengo fe, yo chuchito, ¿sí? Yo creo que el Señor me ayuda, el Señor me salvó, el Señor murió en la cruz por mí. Pero su fe no está puesta en ese Jesús que murió, en el Jesús de la Biblia, sino su fe de salvación está puesta es en la fe que tiene de que cree en Dios. ¿Sí me hago entender? Y esa fe pues obviamente no salva, solo salva la fe en Cristo, y la fe en Cristo tiene unas características pues que ya hemos hablado en esta tertulia. Gracias por la intervención, porque me hizo aclarar eso, Juli, y yo creo que sí, siempre el cristiano debe tener ese autoexamen. Ahora, ¿hay herramientas bíblicas para tener una mayor seguridad? Claro que las hay. La carta de Primera de Juan es una de ellas. La carta de Primera de Juan, durante, en 3 versículos de la carta, que solo tiene 5 capítulos, en 3 versículos de esos 5 capítulos dice, esto les escribo para que tengan seguridad de su salvación. Entonces, si usted quiere saber qué es lo que Juan escribió para que tenga seguridad un creyente de la salvación, pues estudie mucho la primera carta de Juan, porque hay 3 veces que dice, todo esto se los escribo, en el capítulo 1, en el 2 y en el 5. Entonces, ahí les dejo. Pero es muy buena la autoexamen. Creo que si no hay más intervenciones, le doy la palabra a Alza. ¿Listo? Recuerdo hace algunos años cuando llegó Saulo a mi casa, y recuerdo que mi amigo se sentó en la sala de mi casa y me miró y me dijo esto muy serio, como él era antes, porque yo he visto una transformación muy, muy evidente de Dios en la vida de Saulo. Y me miró con sus gafas y su peinadito así como se peinaba. Me miró y me dijo, usted va a ser mi pastor y yo me voy a someter a usted y mi familia y mi esposa y mis hijos. Pero me gusta es estudiar la Biblia, me dijo así. Y yo me acuerdo que miré a Saulo y le dije, ay no, yo solo quiero ser su amigo. No, yo no quiero ser su pastor, viejo. ¿Y por qué recuerdo eso? Porque cuando Saulo se fue de mi casa esa noche, yo me puse a hablar con Dios. Y yo le dije, ¿qué finalidad tiene que este hombre haya venido a mi casa y que él quiera congregarse con nosotros, Señor? Y recuerdo al Señor hablar a mi corazón, a mi mente, y decirme esto. Yo quiero saber si tú eres capaz de entender la gracia tan diversa que Cristo derramó sobre la iglesia. Quiero saber si piensas que tu hermano puede llegar a ser tu rival al demás. Y por eso, una de las cosas que el Señor me ha enseñado en esto del Evangelio es que lo único que usted y yo debemos hacer es rendirnos a Cristo. Así que usted no puede ser envidioso, no puede desear el protagonismo suyo, no puede tomar la atribución de negarse a pedir perdón, porque usted es un humano. Usted tiene que imitar a su Señor en todo si de verdad usted es creyente.
Entonces tiene que imitarlo cuando Jesús pide perdón. Aunque nunca falló, pidió perdón mientras moría en aquel Calvario. Tiene que imitarlo a Él en los objetivos que Él persiguió. Entonces Él no buscó la gloria de Él, sino la del Padre. Tiene que perseguir los sueños que para Él fueron importantes y aceptar que aunque usted tiene sueños, por amor a Él y por lo que hizo por usted, usted se rendirá a Él y le dirá, yo quiero servirte. Y aunque lo que yo quiero me gusta mucho, Señor, yo he sido felices a tu lado. Yo quiero servirte. Si eres un verdadero creyente, vas a entender que no importa cuánto has cambiado, no te pareces a Jesús. Así que tienes que seguir pidiendo perdón delante del Padre en el nombre de Jesús. Vas a aceptar que no importa cuánto hayas logrado, nada de eso te hace mejor que el que acaba de llegar hace un minuto a la iglesia, a la congregación. ¿Por qué? Porque no tienes nada que no te hayan regalado. Entonces no te puedes envanecer. Ha sido por gracia. Cuando eres un verdadero cristiano, sabes que tu cuerpo siempre se va a oponer a servirle a Dios. Y aceptas eso con madurez y tranquilidad. Dices, no, yo sé que a mi cuerpo no le gusta orar, yo sé que a mi cuerpo no quiere ir a la iglesia, yo sé que a mi cuerpo no le gusta compartir, yo sé que a mi cuerpo no le gusta ayudar a otros, yo lo sé. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa que mora en nuestros sentidos. Pero es que ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y aunque yo no lo quiera hacer, yo lo voy a hacer por amor a mi Señor. No me importa si yo no quiero, eso ya no es relevante. El verdadero cristiano se rinde al Señor. Y como Pablo lo dijo, lo repito esta noche, ser esclavos de Cristo. Esclavo de Cristo, por amor a Cristo. El verdadero cristiano no es un hombre perfecto, pero no se rinde frente al pecado. Si tiene que pedir perdón, si tiene que restituir, si tiene que pagar, si se tiene que humillar, lo hace porque al cristiano verdadero le interesa que el evangelio no quede por el piso. Él entiende que el evangelio es Jesús y que no tiene por qué ser pisoteado por los errores que ese creyente comete, y entiende que debe volver la honra a aquello que se la ha quitado, desde las personas hasta el evangelio. Este es un camino muy lindo, amigos, y es muy sencillo, porque el yugo es ligero, la carga es liviana, pero por ser tan sencillo es sumamente confrontante, muy confrontante. Así que decidan hoy que aunque tienen sueños, vivirán para el sueño del Señor, que aunque han cambiado, todavía no se parecen a Jesús, y que aunque tienen anhelos, van a vivir para el anhelo por el que Él murió en la cruz y resucitó. Si no piensan así, difícilmente serán verdaderos cristianos. Serán simpatizantes, verán la gracia de Dios que se extiende para hacerlos reaccionar. Pero tal vez habrán tomado la decisión de pensar que Dios es un recurso para que ustedes logren sus sueños, y no que ustedes se den a Dios. Dense duro, amigos. Recuerden que la palabra es una espada, y una espada no es para consentir. Lean la Biblia. La Biblia los va a partir en dos cada vez que la lean, porque es que no es un pomo para hacer masaje y para producir distensión muscular. No, hermanos, es una espada, viejo. Hoy hablaba con un hombre y le decía, sé que no has amado a tu esposa como Dios te lo pide. Me dijo, pero es que mi esposa es difícil de amar. Le dije, tu esposa no es más difícil de amar de lo que tú eres difícil de amar, amigo. Y Dios te está amando. Así que ama a tu esposa. Pero a veces pienso en ya no estar más con ella, pastor, estoy cansado. Le dije, Dios está más cansado de ti, pero no ha tomado la decisión de abandonarse. Por eso hoy estás vivo, porque hay una oportunidad para ti. Y le recordé algo que dice la Biblia. Jesús cuenta que un hombre pidió a su Señor le perdonara la deuda y el rey le perdonó la deuda.
Pero aquel hombre encontró a su siervo de camino a casa y se acordó de que le tenía una deuda y lo envió a prisión por la deuda que no podía pagar. Y el rey se enteró, su señor se enteró y dijo, vengan y tráiganlo acá. Y cuando lo llevaron le dijo, yo te perdoné a ti una deuda, pero tú no fuiste capaz de perdonar la deuda pequeña de tu siervo. Así que ya no te voy a perdonar la deuda. ¿Qué creen que nos está diciendo? Ustedes tenían la deuda de haber sido culpables de que mi hijo fuera al patíbulo de la cruz. Tienen que perdonarle la pequeña deuda que la gente tiene con ustedes. Pienso en eso a menudo cuando me doy cuenta que alguien me ofende o una cosa, digo, es una bobada. Yo realmente he ofendido a Dios y Dios me ha perdonado. Cierren sus ojos ahí donde están y vamos a hablar con el Señor. Y recuerden que tenemos que confirmar todos los días, un paso a la vez, la profesión de ser cristianos, embajadores del Señor, amigos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, por tu gran bondad. Una bondad que se extiende para habernos perdonado cuando estábamos condenados al infierno por culpa de nuestros pensamientos y nuestra conducta. Bendito Dios, gracias en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor amado, que la gracia tuya que se extiende nos permita a todos nosotros seguir reaccionando en cada área de nuestra vida, en donde aún no nos rendimos como tú quieres a tu palabra. Que tu misericordia y tu gracia, Señor, nos atraiga con cuerdas de amor, para que sea el amor el estímulo genuino por el que nosotros te obedecemos, para que no sea por los favores que tú puedes hacer, para que no sea por la protección que tú nos puedes dar, para que no sea por el prestigio que andar contigo provoca en la vida de la gente, para que sea por una sola razón. Nadie nos ha amado como tú nos has amado, y en honor de ese amor queremos rendirnos a ti y decirte que estamos. Este puñado de pecadores arrepentidos te dice, Señor, te necesitamos. Nuestra vida es una evidencia con su historia de que te necesitamos. No nos dejes por amor de ti mismo, porque tu palabra lo declara, dice, la buena obra que yo empecé la voy a perfeccionar. Porque tus planes son buenos, Señor, no son malos, para darnos el fin que tanto anhelamos. Yo no sé cuántos, pero yo, Señor, anhelo ir al cielo. Anhelo el día que tú me llames, al morir abrir mis ojos en la eternidad y verte cara a cara. Pero sé que eso solo pasa si soy capaz de entender que aunque tú eres soberano, yo tengo una gran responsabilidad y frente a un evangelio tan lindo, tan lleno de misericordia, mis amigos y yo debemos responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué quieres que haga, Señor? No soy el mejor, no soy el que tiene más fe, no soy el que tiene las capacidades, pero sé que tu Espíritu es el que guía a la iglesia, Señor. ¿Qué quieres que haga? Oro para que mis hermanos vivan en la verdad, Señor. Oro por Dios bendito para que un día al partir puedan decir, gracias, Señor, por tu evangelio. Me confrontó. Y mientras lo hacía, enderezó lo torcido de mi vida. Padre, bendice a mis hermanos, bendice sus familias, bendice sus empleos y bendice sus corazones que son sus mentes. Llena sus mentes de tu palabra para que no la olviden y al olvidarla terminen divagando. Hoy te damos gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios los bendiga, amigos míos.